Muy buenas noches, mi nombre es Aldo Torres. Les doy la bienvenida a todos y todas a esta nueva entrega de nuestros diálogos con la historia social. Esta es la fecha número 9 de este ciclo de charlas que hemos organizado y estamos llevando adelante. En la fecha de hoy tenemos a tres miembros de nuestro grupo, tres mujeres. Va a hacer la presentación la licenciada Mariana Florentín del tema La administración de la salud en las postrimerías de la colonia, 1776-1811. Mariana es compañera nuestra en el centro, licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía de la UNA. Actualmente forma parte de la red Teach for All del programa Enseña por Paraguay, liderando con proyectos relacionados a las habilidades socioemocionales de los estudiantes y docentes en instituciones educativas públicas que forman parte del programa. También están implementando nuevas estrategias para la enseñanza de las ciencias sociales en niños del segundo ciclo de la escolar básica, la educación escolar básica. Eh, Van a acompañarla a Mariana, la licenciada Fátima Barreto y también la licenciada Cristina Mendoza, todas miembros de nuestro centro. Mariana va a hacer su presentación, ya le doy la bienvenida a ella para que pueda iniciar su charla y quedan en compañía entonces de Mariana y luego estarán comentando Fátima y Cristina. También abriremos un espacio de preguntas para la gente que nos esté siguiendo en directo. Muchas gracias. Adelante, Mariana, por favor. Gracias, Aldo. Buenas noches a todos y todas. Primeramente, quiero agradecer al CID por esta oportunidad de presentar nuestro tema de proyecto de investigación de grado, por compartir estos espacios con investigadores que ya tienen una trayectoria en materias históricas. Y digo nuestro porque este trabajo lo realicé con la compañera Gabriela Gamarra. También quiero aprovechar y hacer esta invitación a otros centros históricos de dar estos espacios a jóvenes quienes están iniciando su camino a la investigación y también poder compartir sus trabajos. Bien, y como decidimos por el tema de la administración de la salud en las postrimerías de la colonia 1776-1811, por el tema de un término que es el protomedicato. Este término colonial, sobre el escaso conocimiento que teníamos del término y de su relación en sí con la salud, y si tuvo algún impacto en una sociedad donde se fueron cohesionando cultura guaraní con una europea. Entonces comenzamos a preguntarnos qué institución se encargaba del control de la sanidad, qué funciones cumplía este protomedicato, quiénes podían ser médicos o cuáles eran esos requisitos para acceder a ser médicos, y hablar de forma general del estado de los hospitales. Siguiente. Entonces, para comenzar a hablar sobre la situación sanitaria de la época colonial, implica entender dos culturas distintas. Por un lado, tenemos la medicina española, que se caracterizó por la promulgación de normas para regular la formación y el ejercicio de la profesión médica. También sobre las fundaciones de las universidades y creación de cátedras de medicina, las expediciones y adelantados que partían de España, entonces debían como traer consigo médicos, cirujanos, sangradores y boticarios, la creación de hospitales y albergues. Y en la obra de la Fuente Machaín, en su obra Los Conquistadores del Río de la Plata, se encuentra el nombre de cirujanos y médicos que llegaron a la provincia con estos adelantados. También el aporte de los jesuitas sobre su conocimiento de medicina, gracias al dominio del idioma guaraní, pudieron conocer y estudiar las plantas medicinales que utilizaron los guaraníes y los cuales dejaron registro. Frente a esto tenemos a la medicina guaraní, que se caracterizaba por su empleo terapéutico de plantas medicinales, el conocimiento de la naturaleza, en particular de la botánica. Esto lo llevó a experimentar las propiedades tónicas de medicamentos como purgantes, diuréticas, vomitivas y anestésicas, que más tarde figuró en la Farmacopea Universal. Según pretendían
ellos como curar los dolores de cabeza, fiebres y otras molestias, los métodos comprendían el uso de estos remedios como hierbas medicinales y de otros métodos que eran más relacionados al yeroku, que sería como la danza tradicional de ellos. Algo que a mí me gustaría como resaltar es la jerarquía religiosa donde se encontraba el payé o el chamán. Era una mezcla de hombre medicina y el hechicero, y esto llevó a que el chamán ganara un respeto y prestigio en la comunidad. Para iniciarse y ganar este prestigio, pasaban por algunas etapas. Y estas etapas siempre estaban en acompañamiento con otros chamanes que tenían como la categoría que era la más alta, que era el chamán aram. Bueno, entonces estas características se vieron cómo funcionaban durante el inicio y la conquista española. Como resultado se vieron afectadas desde las rutinas de alimentación hasta el procedimiento de los responsables que tenían ambas culturas. Como por ejemplo mencionar el cambio de la dieta al introducirse alimentos desconocidos por ambos. Siguiente. Entonces, para ello, en España, en su proceso de estructurar el control de las provincias americanas, y en lo que refiere a la materia de sanidad, se instaura una institución conocida por el nombre de protomedicato. La palabra proto indica prioridad, preeminencia o superioridad. Por tanto, el protomédico era cada uno de los médicos del rey que componían el tribunal del protomedicato. Esta era una institución de un alto tribunal encargado de reglamentar y controlar el ejercicio de las profesiones médicas y paramédicas. Siguiente. Esta institución entonces fue instaurada en la península ibérica desde el siglo XIII y seguía manteniéndose durante el periodo de estudio. Por supuesto, esto ha pasado por un proceso de cambio, teniendo en cuenta de los progresos de la medicina en Europa hasta la estructuración de cuestiones administrativas en la provincia. Para ello, es importante referirnos a la recopilación de los reinos de las Indias para tener una idea clara de cómo ésta representaba la legitimidad de la medicina del siglo XVII y cuál rigió hasta nuestro tiempo estudiado. El siguiente. Estas leyes se encuentran en el tomo segundo del libro quinto del título 6, que habla de los protomédicos, médicos, cirujanos y boticarios. Consta de 7 leyes y de acuerdo a este documento podemos resumir que las funciones específicas del tribunal o institución del protomedicato era examinar y dar licencia a los candidatos a ejercer profesiones médicas que hayan cumplido con las exigencias convenidas, el control del ejercicio de estas profesiones médicas, controlar para el cumplimiento de las leyes y de las pragmáticas establecidas de cómo debían llevar a cabo los procedimientos, visitar las boticas y tiendas de boticarios y controlar el estado de las medicinas, aplicar penas y multas a quienes violaban las disposiciones sobre el ejercicio profesional de la medicina, y también este tribunal tenía la facultad de nombrar tenientes protomédicos. Estos generales o este teniente protomédico tenía que residir en una ciudad que tuviera audiencia. Y sus limitaciones territoriales consistían 5 leguas alrededor. Ahora bien, las condiciones que requería el aspirante para ejercer la medicina eran las siguientes. Primero que todo, ser bachiller en artes, que era como una especie de terminar como la secundaria conocemos actualmente, haber seguido 4 cursos de medicina, haber dado el examen prescrito como resultado favorable. Ellos también tenían que practicar durante 4 años al lado de un médico experimentado. Y en relación a los cirujanos, también tenían la obligación de practicar durante 4 años al lado de un cirujano aprobado. Sin embargo, a pesar de que se emitieron leyes en cuanto a la sanidad, debemos señalar que las ciudades de poca población solían carecer de médicos cirujanos hasta barberos. Entonces, muchas veces los cirujanos actuaban como médicos en las provincias donde carecía esto, ¿sí? Ahora bien, entonces nos preguntamos, ¿y en Paraguay quiénes controlaban las cuestiones de la salud? Si se instauró este tribunal
o cómo fue llegando este tribunal, esta institución hasta nuestro país. Siguiente. Para responder entonces esta pregunta, tengamos en cuenta que luego de la división política y administrativa que España estableció sobre sus colonias en 1776, dando surgimiento del Río de la Plata, este se organizó en intendencias y gobernaciones militares. El Paraguay formaba parte de las intendencias, al igual que Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Potosí, Cochabamba, Charcas, La Paz. Siguiente. En este sentido, entonces los cabildos eran los órganos de gobierno de las ciudades, ¿sí? Por tanto, la institución encargada de controlar el ejercicio legal de la medicina era el cabildo. Aquellos que querían ejercer la medicina en la provincia debían presentar sus credenciales o sus copias de títulos y, como dice, tomando razón de su validez, el cabildo autorizaba el ejercicio profesional. Correspondía también al cabildo tomar las medidas para la higiene de las carnicerías, de las poblaciones, salubridad general, el trazado y limpieza de las calles, el cuidado de los pozos y manantiales, tomar medidas en casos de epidemia, de aislamiento, la inspección de barcos que venían de puertos en donde había la peste, imponían multas, intervenían cuando los curanderos ejercían abusadamente la medicina. Siguiente. En general, todos los profesionales de la salud eran funcionarios del gobierno, nombrados por el gobernador con sueldos y estipendios de la corona. A veces también el cabildo contrataba sus servicios de los médicos para atender al pueblo. Les asignaban sueldos y también mediante contribuciones de vecinos, los más pudientes en ese tiempo, se les asignaba tierras o bienes. Referente a esto, se encuentra en el Archivo Nacional un documento que habla sobre la contribución de algunos vecinos para asignar sueldo al profesor de medicina Isidro Escobeiro, que data de 1797. Siguiente. Este cambio de división de la provincia del Paraguay, que pasó a depender del Virreinato del Río de la Plata, en 1779 se crea el Tribunal del Protomedicato de Buenos Aires. Y les paso a leer una parte del documento que nos comparte el doctor Boxia en su obra Historia de la Medicina del Paraguay, y les quiero leer rapidito. Siendo necesaria la creación del tribunal para vigilar el ejercicio profesional de los médicos, cirujanos, boticarios y el uso de medicamentos y su precio, el virrey Juan José Vértiz y Salcedo decretó el 1 de febrero de 1779 en su calidad de virrey gobernador y capitán general de las provincias del Río de la Plata y Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas, para corregir el abuso que ejercen los que se llaman médicos, cirujanos, sangradores, sin títulos o exámenes que acrediten su suficiencia e idoneidad, y por los fatales resultados que ocasiona la administración de las medicinas, ya por lo que se titulan boticarios, tienen el mismo defecto o porque los medicamentos simples y compuestos no tienen la precisa virtud. Para reparar estos males, arrancar de raíz tal perjudiciales excesos y para arreglar todos los hospitales, la designación de personas idóneas que los sustituyan en calidad de tenientes protomédicos dependientes de él, extirpando los curanderos. Otro dato importante es que una vez que se instauraba el protomedicato, o el tribunal del protomedicato en una gobernación, existía una facilidad de fundar una universidad, escuela o facultad de medicina. La facultad de medicina más cercana a nuestro tiempo, a este tiempo que estamos presentando, fue la constituida en Buenos Aires, que sus cursos iniciaron en 1801. Y recordemos que al inicio eran como 4 años y ahora ya pasa a 6 años el estudio de ellos. Entre esos tenían como grados o como cursos que tenían que ir avanzando, tenían como estudio de anatomía y vendaje, operaciones y partos, elementos de medicina clínica, elementos de química farmacéutica y química botánica. Una de las facultades que tenía el Tribunal del Protomedicato era la de nombrar tenientes protomédicos, y este a su vez tenía las mismas atribuciones que el general. Este tribunal estaba asentado en los virreinatos, ¿sí? Es decir, que tenía las siguientes obligaciones: de examinar
y juzgar la suficiencia y procedimientos facultativos de los profesores de medicina o los médicos, cirugía, de los sangradores, visitar las boticas, inspeccionar las medicinas y todo lo que se utilizaba en los hospitales, ¿sí? El siguiente. Entonces, en Asunción le fue otorgado este cargo al doctor Antonio de la Cruz Fernández. El doctor González Latorre, en su obra de temas médicos, nos cuenta que existen controversias respecto a su nacionalidad. Unos dicen que era natural de Córdoba y otros que era español. Por tanto, no se cuenta con datos sobre su persona y, como dije, como que hay mucha controversia, ¿sí? Sin embargo, este doctor desde 1759 ya llevaba a cabo, o sea que ya lo hacía como médico, y lo podemos constatar en un documento que data de 1805 y nos dice que por el espacio de 46 años que yo, el teniente protomédico, resido en esta ciudad y ejerzo la facultad de ello. Entonces, por eso que reafirmamos de que desde 1759 él ya ejercía la profesión de médico en nuestra provincia. Fue nombrado como teniente de protomédico por la Intendencia del Paraguay, cargo que ejerció de médico de 1781 a 1802. Hay datos que dicen que hasta 1802, sí, 1800. Se le atribuye ser el responsable de traer a la provincia la vacuna antivariólica de Jenner, según el método de inoculación. Existe un documento en el archivo sobre las instrucciones para varios pueblos de forma correcta que se debe inocular. Habla de la ambientación, temperatura ideal, de la habitación del enfermo, las comidas que debían consumir, la cantidad necesaria de los medicamentos, la edad en que debía inocularse y una atención especial para las mujeres en caso que éstas se encontrase con su ciclo menstrual. Ahora, estos temas nuevos sobre la medicina llegaban al Paraguay a través del mercantil, el telégrafo mercantil de Buenos Aires, que tuvo su aparición en abril de 1801. El periódico llegaba desde la capital a distintos puntos del virreinato, entre lo que se encontraba la gobernación del Paraguay. En la lista de los suscriptores aparecen los forasteros, como llamaban los que vivían fuera del virreinato, y aparecen como residentes de Asunción, don Martín de Aramburu, ministro contador de las Reales Cajas, don Gregorio Tadea de la Cerda, capitán comandante de las milicias, y don Antonio Cruz Fernández, teniente del protomedicato, y don Lázaro de Rivera, intendente y gobernador capitán general. Siguiente. En estos tiempos también tenemos la presencia de los cirujanos de la comisión demarcadora. Al final del periodo colonial ejercían en la provincia algunos cirujanos de las tropas que fijaban la demarcación fronteriza, que fueron educados en los reales colegios donde se estudiaba todo lo referente a la medicina, a la cirugía. De la tercera partida, del teniente coronel e ingeniero don Félix de Azara, y de la cuarta del capitán de fragata don Juan Francisco Aguirre. En estos últimos encontramos la presencia de los profesionales que llegaron a Asunción a mediados de 1785. Otro destacado médico pero naturalista fue el guaireño Juan Vicente Estigarribia. Este médico era conocido por sus conocimientos sobre las plantas medicinales, los cuales adquirió desde su experiencia, desde la lectura que realizaba de las crónicas de los jesuitas, también por la tradición oral y del contacto que tuvo con los indígenas. Se hizo famoso por sus tratamientos de las enfermedades y peste, ganándose una reputación, lo cual fueron conocidas en las comarcas asuncenas. Y fue tanto que ganó esta popularidad en que estuvo como autorizado para ejercer como médico y cirujano de las tropas del ejército en el Hospital Militar del Potrero. Siguiente. Como hemos mencionado que una de las funciones del tribunal era la inspección y control de las boticas, entonces les quiero hablar un poquito de esto, que estas boticas eran establecimientos legales donde se proveían los medicamentos. Desde las primeras expediciones los reyes ordenaban que se debieran venir médicos, boticarios y sangradores. Siguiente. Desde los primeros tiempos
hubo leyes que ordenaban el estudio de las plantas y aguas naturales. Los medicamentos que debían poseer estas boticas estaban catalogados en la farmacopea de la Armada Española. Era un uso para médicos, cirujanos y botecarios de la colonia. También estaban incluidas los nuevos remedios que provenían de la flora americana, y esto se refiere a los conocimientos de la tradición indígena guaraní y de las misiones jesuíticas. Siguiente. Referente a la farmacia o las ópticas, ahora en el Archivo Nacional un documento, el que estamos observando, donde se hace referencia a la imposibilidad de fundar en Paraguay una cátedra de farmacia y cirugía, y firma Antonio de la Cruz Fernández y Vicente Verdú. Y les quiero leer por la importancia que tiene. Siguiente. Entonces, si me permiten, les voy a leer rapidito. En esta ciudad, como vosotros saben, no hay más escuela que la de las primeras letras, latinidad, filosofía y teología. Y estas tan pobremente dotadas que apenas hay quienes las desempeñen. Establecido el nuevo plan en Buenos Aires, tanto para lo que toca a la Facultad de Farmacia como la de Cirugía, al cabo de 5 o 6 años habrán sujetos suficientes en ambas facultades que puedan repartirse para esta provincia y las demás. Y entonces, habiéndose catedráticos, podrán establecerse cátedras, establecerse boticas y acaso adaptarse otros elegibles que aseguren un fondo seguro y suficiente para su subsistencia, sin que para ahora puedan descubrirse algunos. En esta ciudad y en toda esta provincia, como ya he expuesto, no hay ningún farmacéutico sin duda para que la demasiada pobreza en lo general y al mismo tiempo la mucha aversión de los naturales o medicinas de botica y la ciega inclinación que tienen a curarse en sus enfermedades con curanderos y curanderas, lejos de atraer a los verdaderos facultativos que de una y otra profesión los retraen. Y de aquí que ni a una remota esperanza tenemos que se incremente este cuerpo. Por lo expuesto, concluimos con que nuestro concepto por ahora es inadaptable en este país la erección de cátedras de farmacia ni los estudios públicos de cirugía, que podría hacerlo pasado algunos años, como dijimos, para elegible, y es cuanto alcanza nuestra limitación. No obstante, que nuestra ciega obediencia se sujeta a lo que esta Real Junta acorde en sus elevadas fases. Asunción y febrero 9 de 1805. De este documento, entonces, podemos resaltar unos puntos. Primero, la falta de profesionales en materia de farmacia, la ausencia de autoridades que puedan controlar mucho más exhaustivamente las boticas, la inclinación que tienen los pobladores a los curanderos, curanderas. Vimos que en varias veces se menciona sobre la presencia de ellos. Además, resalta sobre la enseñanza de ciertas disciplinas y afirmando la pobreza de la provincia. El doctor González, en su tema médico, también nos cita sobre lo que se utilizaba en el hospital militar que estaba bajo cargo del cirujano Juan Vicente Estigarribia. Y en el cuartel, o sea, en el cuartel del hospital se encontraban aceite, azúcar, miel, vino, licor, aguardiente, vinagre, azufre, ungüento, jalapa molida, sen en polvo, flor de borraja, manzanillas, entre otros. Entonces, con estos datos tenemos una visión general sobre la situación de las boticas de la colonia. Otro punto que hablamos cuando mencionamos la palabra de la salud o la administración de esta salud, lo relacionamos también con los médicos, con los farmacéuticos, y también lo traemos en nuestra memoria con los hospitales. Entonces aquí les voy a estar presentando como una descripción más general, y claro, queda abierta toda discusión o futuras investigaciones para luego ir culminando la presentación. Siguiente. Las disposiciones reales nos habla que en toda nueva fundación debía levantarse una casa para asistir a los enfermos. Este recibía el nombre de enfermería o hospital y debía también contar con un médico, cirujano o sangrador. Para la construcción de los hospitales, una parte de los diezmos era destinado a la construcción de iglesias y hospitales. La fundación de hospitales se debió en algunos casos de donaciones particulares, otras por pedido del cabildo y otras por fundaciones reales, ¿sí? Pero los más numerosos tuvieron un origen religioso. Siguiente. Se le debe la construcción del primer hospital, el de San Bartolomé, al obispo Fray Martín Ignacio Loyola,
erigido en 1603. Se levantó en las inmediaciones de la Plaza Uruguaya y fue construido con el aporte de 10.000 pesos. Ahora, este aporte es lo que todavía no tengo estos datos, ¿sí? Pero sería como futura investigación, es súper bueno. Conocido también como Hospital de Asunción, que perduró hasta el año 1640, y este hospital cubría las necesidades de indios y españoles. En todos los pueblos misioneros existían, en todas ellas, un local destinado a los enfermos. El jesuita padre Macholi mandó a construir en 1738 grandes hospitales en Candelaria para, o sea, para contrarrestar la peste de viruela que mató a aproximadamente 30.000 indios misioneros. También en relación a esto de la peste de la viruela, para preservarlo de la viruela, el gobernador Pedro de Melo de Portugal también mandó a construir instalaciones provisorias. También tenemos otro conocido, el Hospital de Potrero Militar, que fue construido en 1760 a orillas del arroyo Jardín, en un terreno que pasaría a llamarse Campos del Hospital. Este arroyo es lo que se encuentra en las inmediaciones del barrio San Jerónimo, ¿sí? En toda esa zona del barrio San Jerónimo es la que estamos hablando. Exactamente, no sé si podríamos llamarle, la ubicación exacta no tengo, pero sería como muy bueno conocer también, ¿no? Más adelante el hospital fue ocupado por las milicias del Ejército de la Independencia, adquiriendo desde aquí el cuartel del hospital. Para fines del siglo XVIII, el local se hallaba en total estado de abandono y fue adjudicado a los religiosos salesianos. Siguiente. En 1774, el gobernador Pinedo escribe al rey afirmando que es impracticable el establecimiento del hospital en Paraguay. A causa de que viviendo la mayor parte de las gentes fuera de la ciudad y ser esto generalmente opuesto a todo regular método curativo, satisfecho solo de que en el campo usa con simples curanderos, huyendo el más pobre del hombre del hospital, considerando inconseguible su efecto y notando de ninguna utilidad dicho ramo. Sin embargo, en 1791 se comenzó la obra de un hospital en el paraje de Tacumbú, realizada con piedras y con 2 pisos. Puesto bajo la advocación de San Roque, la primera parte se concluyó en 1793. Las piedras que se utilizaban en la construcción fueron extraídas del cerro de Tacumbú, y para la mano de obra se apeló a los pueblos de Alto, Santa María de Fe, Yaguarón, Tobatí y Atgra. Sobre la administración de estos hospitales, hay un expediente de 1786 sobre el ramo del Real Hospital de San Isidro Labrador de Curuguatú. Aquí menciona a 2 funcionarios como el administrador y especialmente el mayordomo, que manejaba los fondos de los hospitales, y esta a su vez estaba controlada por la Real Hacienda. Las primeras décadas ya del siglo XIX se caracterizó por las presencias de agitadas zonas independentista. Tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires en 1810, donde se destituyen al virrey, al último virrey de La Plata, y luego se inicia la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811 correspondiente al Paraguay. Con estos gobiernos independientes no se observaron cambios inmediatos en la situación sanitaria del Paraguay. En los pueblos, la atención médica seguiría en gran parte en manos de cirujanos militares, empíricos, comadronas, curanderos, barberos y sangradores. Siguiente. Y con esto les agradezco por su tiempo y por estar compartiendo con nosotros esta noche. Gracias. Me parece más que interesante esta presentación de la licenciada y vamos a pasar a hacer algunas consultas. Si tenés alguna, Cristina, podemos empezar. Yo tengo algunas ya anotadas. Buenas noches. Estuve viendo, o sea, bastantes interrogantes tenemos esta noche. Es un tema súper interesante, muy actual, el tema de la salud. Y
Tengo varias consultas. Una de ellas, ¿se puede entender al protomedicato como una institución, como mencionaste, que ya venía desde las gobernaciones y pasaba, o sea, desde a las gobernaciones de los virreinatos, y, o sea, que ya venía de España esta, esta institución, se podría decir? Sí, si bien el tribunal estuvo como asentado en el virreinato, entonces teniendo a la cabeza a un general y luego este designado a su teniente en las provincias, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta el virreinato. Una vez instalado el virreinato, tenemos el tribunal, que era exclusivamente lo que es relacionado a la salud, y este como encomendaba o delegaba también a sus tenientes protomédicos en las provincias. Sin embargo, por cuestiones históricas también tenemos que entender que el cabildo asumió también en parte el control de la salud en estos, porque no tuvimos protomédicos antes del siglo XVII, y también no se menciona en el siglo XVI como protomédico, como es en el caso de Antonio de la Cruz Fernández. Entonces, como que al parecer como que trabajaban a la par y de acuerdo también a las situaciones que se presentaban, ¿verdad? En las provincias. Espero que haya respondido tu Sí, se puede pregunta. entender entonces que era una institución bastante jerarquizada Sí, y se aplicaba de manera transversal en toda en toda la administración colonial. sí. Sí, podríamos decir, tenemos en cuenta lo que habíamos presentado como esas características, lo podríamos decir como una institución. Ok. Otra cosa también que mencionaste, que el protomedicado realizaba muchos controles, o sea, realizaba controles a las boticas, controles a los médicos, controles a los cirujanos. ¿Cuáles eran las sanciones que recibían estos, ya sean estos profesionales o personas que practicaban la salud, o las instancias que incumplían con las normas del protomedicato? Mira, de acuerdo a eso de las sanciones, en muchas partes no especifica cuáles son las sanciones, por ejemplo, a los médicos, ¿sí? Tampoco no quiero afirmar algo sin tener como una base sólida, pero sí nos habla sobre las boticas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Nos menciona en algunos documentos como, por ejemplo, que si no tenían como títulos habilitantes para tener una botica, se habla multa desde el cierre de las boticas hasta tenían que pagar las multas, ¿sí? Y estas multas, ¿cómo varían? Entre como, creo que era como 60.000 maravedíes o 500 ducados. Y si se encontraban, por ejemplo, medicamentos que ya estaban vencidos, de acuerdo a la gravedad, es donde se hacía el cierre de estas boticas, ¿sí? Porque lo que podemos observar, de acuerdo a los datos, es que también habían como boticas clandestinas. Entonces, como que se le perseguía esto, de acuerdo a la sanción a los boticarios. Ahora, a los médicos, como que no tenemos datos en esta investigación, pero sería como una oportunidad. También me hago una autoinvitación, ¿verdad?, de hacer unas futuras investigaciones en relación a esto. Sí. En Otra consulta cuanto, en cuanto a también. los, sí, me quería saber nomás si en cuanto a los boticarios, las personas que atendían en estas boticas recibían alguna preparación, o sea, hacían alguna preparación académica para poder atender estas boticas. Sí, hay un documento que habla de justamente sobre la Facultad de Farmacia, le llama, que data de 1800, y habla sobre la preparación durante 2 años, ¿sí? Durante 2 años como académicamente, y que esto iban a ir acompañados también de boticarios o farmacéuticos mucho más experimentados. Una vez esto, entonces ya tenían como una habilitación, ¿sí? Para, tanto como para abrir y como también para poder ejercer esto. Genial. Sí. O sea, de repente las boticas son las más controladas en tu investigación, más que Al los... parecer. Sí, Y puede ser que tenga relación con los curanderos también. sí, Capaz como que ellos, ellos también, por eso yo no quiero así como afirmar algo y no tengo bien sólido, pero sí, si lo hacemos así en forma vaga, podría también tener sí. sentido eso. Los curanderos eran competencia de
de los protomédicos. Así Sí, se entiende. Sí, entonces sí, los porque protomédicos estaban en regla, o normados por el protomedicato, y los curanderos como que eran sancionados. sí, ahora no sabemos cuánto era la gravedad y qué función también cumplían estos, como estos curanderos, ¿verdad? Porque se los menciona varias veces en varios documentos a estos curanderos, ¿sí? Como que la lucha siempre es contra ellos, Sí, especialmente en el interior del país. donde no Bien, había yo casi tengo, médicos. O sea, yo tengo, la, tengo una la, la, la consulta. presencia de médicos es casi nula. Sí, Sí, Fati. yo tengo una consulta de acuerdo, o sea, acerca de los profesionales, si es que ellos percibían algún sueldo. Esa era mi pregunta. En cuanto a los sueldos, Ujú. de los primeros lo que tenemos que es del siglo XVI que ya disponían en lo que es en relación a los que venían con los adelantados, se habla que los médicos tenían que percibir 50.000 maravedíes y un boticario 25.000 maravedíes, ¿sí? O sea, había diferencia otra vez en el pago entre profesionales de la salud, Sí, sí. Y se podría además, decir. viste que establece también que el cabildo, como tenía que pagar a estos médicos, Ujú. no encontramos nosotros, al menos en nuestro tiempo de estudio, no encontramos cuáles eran esos montos designados por el cabildo o por la corona. Sí tenemos este siglo XVI que te acabo de mencionar, pero entendemos también de que ellos recibían como por parte de los vecinos, tipo, bueno, vamos a reunirnos todos los vecinos, vamos a contribuir para pagarle a este médico que nos pueda atender Ah, en caso de que nosotros necesitemos, y también se les proporcionaba tierras y otros bienes, y ese otros bienes como que me dejó ahí en el tintero como diciendo cuáles serían como esos otros bienes. También hay otros documentos que nos hablan, por ejemplo, de un cirujano de apellido Carreras que habla de 100 pesos mensuales, y a Juan Estigarribia, a este naturalista, como se encontraba en el hospital Potrero Militar, entonces hablaba con un sueldo de 12 pesos, ¿sí? Eso es interesante. en forma general de lo que, Sí, como entonces podría contestarte al eso. haber una categorización de salarios, al haber una diferencia también desde el principio en sus formaciones, tanto que estaban en la escuela de medicina, vamos a decirle, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. también la escuela de los boticarios. O sea, desde el Mm. principio hay una diferencia entre los boticarios, médicos y cirujanos. O sea, Sí, hay como está una diferencia. Claro, de acuerdo, si nos fijamos en estos pagos, desde sí. el periodo colonial se puede entender que hay una diferencia tanto en su formación como en su profesión, Sí, en como el pago. en el pago. Así mismo, Cristina, gracias por acotar eso. Sí. Bueno, También y otra, podríamos, ¿sí? sí, podríamos decir que, de acuerdo nomás a lo que estaba manifestando Mariana, ¿existía alguna diferencia, digamos, en la atención médica hacia los ciudadanos? Digamos, la salud era para todos en esa época. Bueno, si nos ponemos a pensar en lo que decían las leyes, sí, Mm. siempre se proclamaba que debía ser atendido tanto como para españoles como para indios, ¿sí? Mm. Entonces, como estos médicos tenían que acudir sin diferencia, ¿verdad? Sin diferencia social. Pero que hay en muchos documentos, como vuelvo a repetir, cuando habla sobre estos curanderos, ¿verdad? Entonces no sabemos hasta qué punto la sociedad en sí iba con los médicos y luego también con los curanderos. Sí te puedo hablar sobre las consultas que se abonaban de los Sí, profesionales médicos, que sí había como una diferencia. El doctor Romañá, por ejemplo, nos hace resaltar que si era una mujer muy pudiente, entonces se le cobraba más, y si era ujú, pobre se le cobraba menos. Inclusive, en el caso de las parteras, por ejemplo, inclusive que si eran mujeres pudientes se le cobraba más, y si eran pobres se le cobraba menos. ah, qué- También,
también tenían que, los amos de los esclavos de las esclavas embarazadas tenían que pagar por ellas, por esta asistencia. Entonces ahí ya vemos como una diferencia. Y un dato Sí. y les quiero como hacer resaltar, dice que por una visita de 12 a 6 de la mañana son 12 reales, por una visita de 10 a 12 de la noche, 8 reales, ¿sí? Por una Aumentaba. simple visita, sí, por una simple visita cobraban 4 reales. Entonces había como esas diferencias, ¿verdad? Entre el pago otra vez de los médicos, El entre horario. parteras otra vez. Sí, como que había como parece una De categorización. mañana era más caro. Sí, porque dice 12 a 6 de la mañana, como decir, ¿por qué era más caro? Inclusive ahí nos salen otras interrogantes. ¿Por qué será que de noche era más barato y de mañana era más caro? En otras también nos hablan sobre la distancia misma de cómo se cobraba eso. Cuanto más lejos, más. Claro. O sea, los Entonces, médicos se trasladaban hasta los enfermos y de acuerdo a la distancia cobraban más, me imagino. también. Y Ah, habla también de como cirugías pequeñas, de lo que cobraban por eso, ¿verdad? ujú. Eh, bueno, y esos son así como los datos en forma general que se presentan en cuanto a la diferencia de lo que ellos cobraban o si el acceso a la salud era para todos, Mm, porque una cosa es lo que está escrito y otro lo que estamos viviendo en el día a día, ¿verdad? En la realidad. mm. Entonces, bueno, eso. Otra cosa Sí. que me pareció bastante interesante eran, o sea, que mencionaste que con la expedición de marcadora de Azara y Aguirre vinieron con ellos profesionales de la salud. Si no me equivoco, mencionaste cirujanos. ¿Hay algún dato de los profesionales de la salud, estos cirujanos que vinieron? Tengo Datos datos, específicos, así de quiénes fueron, llegaron a establecerse. tengo datos. En el documento anterior que le estuve leyendo, hay uno que firma con el protomédico Antonio de la Cruz Fernández y Vicente Verdú. Mm. Este Vicente Verdú era cirujano que vino con Azara, con Azara, que llegó a la Asunción, y este habilitó una botica. Sí, él era cirujano, pero tenía una botica. Ahora, ¿por qué le dejaron tener una botica siendo cirujano? Es otro dato, ¿verdad? Luego, de lo que recuerdo, hay otro español de nombre Carrera, ¿sí? Mm. Que vino sí que le estuve mencionando ya antes, creo que anteriormente sobre Carrera. Él vino con la cuarta partida de marcadora y también quedó en Asunción y ejerció también su profesión como cirujano. Ah, qué Eso interesante. es lo que sí, de ellos dos, lo que yo tengo así como precisa, de acuerdo a los documentos que llegamos a consultar. Sí, y otra cosa, o sea, los cirujanos estaban considerados como de menor rango que los médicos, o sea, así es como Yo creo, recibían menos salario, o sea, yo menos creo que paga por... sí. Mira, yo puedo afirmar que sí, sí tenemos en cuenta cuánto percibía un cirujano y cuánto percibía un médico, ¿sí? Porque era como la mayor categoría de ser médico y luego estaba esa diferencia había entre médico y cirujano, totalmente. Sí, o sea, en ese Espero que momento, en el periodo, o sea, en la época colonial se entiende entonces que eran profesiones bastante, o sea, es dentro del área de la salud, pero diferentes. sí. Había como muchas divisiones, no lo llamaría divisiones, sino que había como esa diferencia y se notaba como en el pago, ¿verdad? Ahora, En la estos pagos, ¿dónde formación, estaban? Sí, en la formación misma, ¿cierto? En la formación en los misma, de pagos. cómo eran pagados, de cómo eran Mm. solicitados. Eh, Esas, te iba a interrumpir. Recuerdo que dijiste matronas, también estaban los sangradores. Sangrador, está bien, ¿verdad? Está sí, bien sí, dicho. sí, sí. ¿Tú podrías recalcar el trabajo de ambos, o sea, hacer una diferencia? Bueno, sangradores, como dice la palabra sangradores, era
tenían como la función de hacer sangrar donde estaban las heridas o donde querían extraer mismo, por decirlo, un veneno. Entonces, o si había como una herida muy grande, entonces su función ¿cuál era? Era la de sangrar, como utilizar un bisturí y hacer que Las eso y salga de técnicas esa de las forma. sangrías, Sí. de las Entonces, la ¿cómo? técnica de las sangrías, que Sí, sacaban la enfermedad exactamente a del través de la sangre. Sí. Ah, Era interesante. también una aplicación médica en ese momento. sí. Ah, ya. Mira, me entero, me entero. Qué interesante. Bien, yo no tengo consultas. No sé si Aldo nos ayuda por ahí, si hay alguna consulta en el Facebook. O si pueden leer, chicas, igual. No sé si hay alguna pregunta que quieran responder ahí. Yo no tengo redes sociales, por eso no estoy leyendo. Y yo tampoco ahora mismo no tengo acceso al Facebook. Espero que haya respondido, chicas, su Sí, pregunta, súper. ¿sí? Como Yo ya. también. Ah, Obviamente que quería hacerte cuando una. estamos, Sí, no quería nomás acotar, Fátima, que cuando hablamos del tema de las investigaciones a través de cuando se presenta, también tenemos que entender que a partir de una presentación pueden surgir otras preguntas, otras interrogantes, claro, y a otras partir de interrogantes. ahí, entonces, invitar también a la investigación, y más como Justamente, resaltó, sí, como hace sí, rato justamente, resaltó Cristina, que es un tema muy actual, las cuestiones de la salud. exactamente. Y hablando también un poquito sobre geografía, es muy importante siempre ubicar a las personas geográficamente. Y un punto que hace rato mencionaste sobre un arroyo que cruza cerca del barrio San Jerónimo, las personas, por ejemplo, tampoco tienen idea de que hay una zona en que se taponó en Asunción para construir y toda esa zona está, creo que si no me equivoco, es el mismo arroyo que mencionaste hace rato. Eh, Eh, Del barrio San Jerónimo creo que es. sí, Por el barrio San Jerónimo estás mencionando, ¿verdad? sí, exactamente. Y así eh, surgen las ideas, surgen las dudas, por eso siempre es importante invitar a las personas para que puedan investigar un poco. Tenemos archivos, siempre están abiertos, también tenemos archivos online que se pueden consultar. Hay documentos súper interesantes de archivos de todo el mundo. Es cuestión de curiosear un poco, indagar un poco en internet y nos encontramos con muchas documentaciones interesantes. Tenemos una consulta en el Facebook. Jorge, Jorge Coro consulta, ¿dónde eran dictados los cursos para los boticarios? Aquí en Asunción, como podríamos ver de acuerdo a los datos, en Asunción no teníamos. Estos cursos eran, lo que más cercanos teníamos era en Buenos Aires. Y obviamente que los más prestigiosos lo que teníamos eran en España. Pero también hay que resaltar que en México, en Chile, también ya había como esto, en Perú también, como que ya estaban instalados estos lugares donde ellos podían como acceder a esto. Pero aquí en Asunción, de acuerdo a los datos, no teníamos como esa preparación. Ya digamos, los boticarios ya venían como formados a la provincia. No sé si hay alguna consulta más o algo que me quieran compartir con nuevos conocimientos también. Es un espacio también de compartir conocimientos, ¿sí? Esa era la consulta que eh, realizaba por Jorge Coro, de Asunción. Espero, Jorge, haber respondido la pregunta. Fátima, tu audio está... Ahora sí,
estaba haciendo algo. Bueno, decía nomás que lo interesante después sería compartir las fuentes, ¿verdad? Las secciones con las que vos consultaste en el Archivo Nacional, especialmente ese documento que compartiste para que las personas puedan buscar, indagar y ver eso cuando quieran, ¿verdad? Y muchas otras Sí. documentaciones que imagino que también tendrán por ahí. Sí, sí, por supuesto se puede compartir todas las fuentes que estuvimos viendo sobre el Archivo Nacional, las bibliográficas, y también algunas consultas de página web que fueron muy serias porque buscar también en internet como que tiene su desafío, pero sí, fuimos muy cuidadosas con el tema de las páginas web también. ¿Hay algo más por ahí? ¿Algo? Bueno, perfecto, Mariana. Muy interesante, estuvimos siguiendo aquí. Yo creo que podemos cerrar por ahí. Luego vamos a compartir también el enlace en YouTube de la charla para que la gente pueda tener acceso a esto y compartirlo sin ningún problema, porque esto queda grabado. Muy buena también la participación de Fátima, de Cristina. Y tenemos, bueno, claro, como dijo Cristina, también es un tema muy actual, ¿verdad? Un tema muy actual y que siempre invita un poco a la reflexión, esta cuestión de la salud pública, etcétera. Eh, entonces, yo les agradezco mucho su tiempo, también el trabajo de Vicente, que está en la parte técnica, para permitir que esto salga en vivo. Quiero invitarles antes de cerrar a la siguiente charla, que es el próximo jueves. Va a estar con nosotros un miembro también del CIS, desde el Brasil, el doctor Víctor Wagner, doctor en historia, que va a presentar el tema titulado Movimiento Obrero, la Liga de Obreros Marítimos, la LOM, a principios del siglo XX. Ese es el tema que vamos a tratar el próximo jueves. No sé si quieren decir algo antes de terminar y luego cerramos. Mariana. De mi parte, agradecerles de nuevo por el espacio, a lo que nos estuvieron acompañando, por las preguntas y espero que haya sido como un tema para poder debatir, discutir más adelante y también para abrir a nuevas investigaciones. Así que todo eso. Gracias. Fátima, Cristina. Nada, Sí, acá invitarles a justo se continuar. realizaron más consultas, no sé si es que hay Ah, tiempo o, sí, A sí, yo ver, o creo que no puede. si tenés, Cristina. sí, acá dice consulta. El tema de las parteras, en esa época, ¿ellas eran famosas o, no sé, a lo mejor habla de consulta sobre la formación, si también otra Tengo consulta entendido, sería, bueno, sí, a lo mejor podemos redondear. ujú. Otra consulta, entre los profesionales de la salud, había un nivel, creo que eso ya lo mencionaste, pero si quieres volver a redondear, había un ¿De cuál? nivel y diferencias económicas. Sí, sí, sí. Sí, como que ya estuvimos mencionando el tema de los Sí, niveles, que cuando médico mucho más, cobraba más que un cirujano hasta lo que era un boticario. En cuanto a las a las parteras, ¿era? parteras. Sí, a las parteras. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en este tiempo todavía no había como algo especializado para las parteras, ¿sí? Como las obstetras que conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, el famoso partera yae que conocemos, o la empírica, eran las que conocía y como que tenían un nivel de respeto mismo en la sociedad. A eso es, ahora la formación misma no tenemos datos que están en Paraguay, al menos en el tiempo que se presentó la investigación, pero sí sobre esos datos que eran como muy respetadas las parteras como empíricas y estas también percibían el, digamos, un monto por el hecho de asistir a personas, pues acá en este caso a mujeres, ¿verdad? Como dije, que cuando eran personas, o sea, como mujeres eh, pudientes, entonces cobraban más y si eran pobres cobraban menos.
Sí, creo que se entiende el redondeo, Pati. Mariana, perdón. Perfecto. Muchas gracias entonces y les esperamos para el próximo jueves a todos y todas. Cerramos por aquí. Muy buenas noches. Buenas Gracias, noches. Diana.